Devam Narayanam Bande Vrindavam Nivasnam Anantagunavasta Koti Vatsalya Rupinam Mukam Karoti Vatsalam Pangulangayate Girim Jaki Padamaham Bande Paramananda Madhavam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadadar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Bueno, antes que nada ofrezco reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. También a los pies del loto de mi sexta guru Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. Srimati Krishna Priya Thakurani, Vaisnavas y Vaisnavis presentes, por favor, acepten mis reverencias. Hare Krishna, Danda Pranamos. Bueno, pues continuamos con nuestras clases de Vaidhi Bhakti, de etiqueta Vaisnava, ABC del Bhakti, comportamiento Vaisnava. Y bueno, hasta ahora hemos visto unos pocos detalles, sobre todo vimos la clase pasada, las instrucciones de Mahaprabhu, Sanatana Goswami, y vemos cómo todo este bhakti, este comportamiento, etiqueta, viene siendo orden y deseo de Chaitanya Mahaprabhu mismo. Él es el fundador del Harinam Sankirtan, el fundador de este movimiento de Bhakti ahora en Kali Yuga. Entonces, él, a través de los Goswamis, siendo los Goswamis sus brazos y sus instrumentos, estableció pues, el movimiento del Bhakti, toda la etiqueta, la filosofía, todo. Bueno, en el Bhakti, sobre todo, vemos que lo más importante, la figura clave en el Bhakti es el sadhu, es el maestro espiritual. Entonces hay que saber que son personas especiales, personas que tienen la capacidad de entender a Krishna, de dar a Krishna, de ser el puente hacia Krishna. eh, Son esas personas en quien Krishna ha infundido todos sus actos, ¿no? Hay un eslogan que dice Acharya Mam Vijnanam. El maestro espiritual no es diferente de Krishna, el Acharya no es diferente de Krishna. Acharya significa aquella persona que habla, que predica con el ejemplo. O sea, no hay disparidad entre lo que dice y entre lo que hace. Ese es un síntoma de un sadhu, de un devoto puro, del maestro espiritual. Acharya. Eh, entonces, vamos a ver lo primero, cuáles son las cualidades de ese sadhu. ¿Qué dicen las sastras sobre las cualidades de ese sadhu? Dice, ornamentos de un sadhu, ¿no? Esta es una esloka famosa, ¿no? Titik Savakarunaka Surya Sarvadehinam Ayatas Satravas Santas Sadhavas Sadhusana. Dice, la tolerancia, la compasión, ¿no? Él es el benefactor de todas las entidades vivientes, no tiene enemigos, está en paz y actúa acorde a las escrituras. Esas son las cualidades generales de un sadhu. Sadhu en realidad significa, o sea, la palabra sadhu significa persona santa, persona dedicada a los asuntos de Krishna, de Dios, de Vishnu. Una persona pues con un comportamiento ejemplar, como aquí dice, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu dice, taror ¿no? Un devoto debe ser más tolerante que un árbol, ¿no? Uno debe desarrollar la cualidad de la tolerancia, ¿no? Como Krishna dice en el Gita, llega el calor, llega el verano, uno tiene que tolerar, llega el invierno, llega el frío, uno tiene que tolerar también. Uno debe entender que son estaciones temporales que van y que vienen. Nada más, no hace falta comprarse aire acondicionado, no hace falta comprarse calefacciones, simplemente se tolera, ¿no? Y ya está.
Dice compasión, ¿no? Los sadhus siempre son compasivos con todas las entidades vivientes, ¿no? Para ser compasivo hace falta un corazón grande, ¿no? Un corazón suave, ¿no? Un corazón en el que caben todas las entidades vivientes, ¿no? Donde hay compasión, donde hay afecto, donde hay amor, no hay violencia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Donde hay violencia, ¿no? Donde no hay compasión, pues no hay amor, obviamente, ¿no? El benefactor de todas las entidades vivientes. O sea, su único propósito es ayudar a los demás, facilitar su viaje de vuelta a Cristo. No tienen enemigos, o sea, no hay nadie, no tienen ninguna animadversión ante nadie, son benefactores y sí tienen ¿no? Como dice Krishna en el Gita, ¿no? ¿Cómo se dice? Esa stita para esa firmeza de inteligencia, ¿no? En la que no distinguen entre amigos o enemigos, ¿no? Entre un pedazo de tierra o un pedazo de oro, entre un brahmana erudito o un perro o un elefante, ¿no? Tienen esa cualidad de la ecuanimidad, ¿no? Eh, Están en paz, o sea, no tienen, o sea, no tienen ansiedad, no están perturbados, ¿no? Su servicio, su bhakti, automáticamente les, les saca de todo tipo de ansiedades o de pasión o de nada de eso. De hecho, ellos están, o sea, la bondad, ya en la modalidad de la bondad uno ya experimenta cierta paz, pero realmente un sadhu, ¿no? Un sadhu está más allá de las gunas, ¿no? O sea, está ya en ese visuddha sattva, ¿no? En esa bondad pura, ¿no? Y, y no solo, sino que actúa acorde a las escrituras. Su comportamiento va acorde a las escrituras, no dice nada que no esté apoyado por las escrituras. O sea, ellos no inventan ninguna filosofía o no, ellos hablan, ¿no? De lo que ya Krishna ha establecido, de las enseñanzas que Krishna ya mismo ha establecido. Un sadhu nunca inventa nada, un sadhu no mueve una coma de las astras, no mueve una coma de las enseñanzas de Krishna, ¿no? Es todo el sistema del Guru Parampara, ¿no? El Guru Parampara es ese sistema que protege todo ese conocimiento ancestral que se dio hace miles de años. O sea, el Guru Parampara protege ese conocimiento, ¿no? Que no se desvirtúe, que no se cambie. He pensado que quizás el tema de las sampradayas, que es un tema eh, que merece ser explicado correctamente, merece hacerle buena justicia. Así que posiblemente la semana que viene vamos a dedicar la clase solo a la sampradaya. ¿Qué significa una sampradaya? Los diferentes tipos de sampradaya. ¿Qué es estar fuera de la sampradaya? ¿Cuáles son los objetivos de las diferentes sampradayas, Vaishnava sampradayas, etcétera, ¿no? Como Mahaprabhu mismo aceptó una sampradaya, ¿no? Y como Mahaprabhu mismo tomó dos principios de cada sampradaya, ¿no? Y como él, digamos, finalmente reconcilia las diferentes posiciones de las sampradayas en cuanto a Krishna y a sus Shaktis, ¿no? Eso es un tema muy importante y muy interesante. Así que quizá la semana que viene podemos tocar una clase solo para la sampradaya. Ok, bueno, pues estas son las cualidades de un sadhu, ¿no? Por cierto, ¿se aprendieron el verso de la semana pasada? Se me había olvidado preguntar. Haribol, Haribol, Hare Krishna. Sí, pero el primero. sí, Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Sí, pero
Venga, una persona, aunque sea solo una, que me diga el verso, así por lo menos ya me quedo satisfecho. Shravanam, Kirtanam, Shravanam. Vishnu Ujú, Smaranam, Pada ujú, Sevanam, Archanam, ujú, Vandanam, Dasyam, Satyam, Atmani Vedanam. ujú. Ok. Traducción, Iti punsapita, no, ese todavía, iti pero Om Govinda. todavía es. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más se lo ha aprendido? Haribol. Pero están ahí, están detrás de la pantalla, no escucho nada, por lo Sí, menos sí, digan pero algo. No, por favor, no tanto entusiasmo. Yo yo no me la sé, Chachutananda Prabhu. Pero cómo no se la sabe, se me ha pillado. ¿Cómo no se la ha aprendido? No me la aprendí. Bueno, escúcheme, trate de aprendérsela porque es el verso más importante, ¿no? El verso más básico, ¿no? Nos habla de cuál es nuestra práctica, ¿no? Prabhu, yo sí De me hecho, la... les voy a decir una cosa, muchas veces, o sea, para ganarle la batalla a la propia mente, ¿no? Porque la mente nos va a presentar siempre un montón de argumentos. La mente es el abogado del diablo, ¿no? Muchas veces, o sea, para ganar a nuestra propia mente hay que presentarle evidencia de las áspera, hay que presentarles locas para que la mente se calle muchas veces. Entonces, o sea, la batalla interna también se gana con los versos. Bueno, dígame, cita. desde el inicio o donde se quedó el Prabhu. No, no, desde el inicio, claro. Ok, bueno, voy a prender la cámara para que diga que no estoy leyendo. Ok. Ravanam, Kirtanam, Visnusmaram, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dastya, Sakya, Atmanivedanam. Itim, Ok. Punsarvitam, Vishnu, Vishnu Bhakti, Vishnu Bhakti, Che Nava Laksana, Ok. Kriyeta, Gavati, Ada, Tan, Manye, Ditam, Utama. Bravo, muy bien. Haribol. ¿Qué quiere decir? Es escuchar, cantar los nombres del Señor, recordar, servir sus pies, orar, Ujú, adorar, orar, ujú, considerarse un sirviente, considerarse su mejor amigo, ujú, rendirse por completo. ujú. Aquel que se dedica a los 7 partes del Bhakti, es considerado el mejor devoto y el poseedor de todo conocimiento. Bravo, bravo. Oh, Gracias, Cita. gracias. Haribol. Cita, gracias. Cita, ¿me lo puedes pasar luego por el chat? Cita, Ok, gracias. muy bien, muy bien. Haribol. Lo hemos pasado por el grupo. De hecho, los versos todos están ahí en el grupo. ¿Está en el grupo? Sí. Sí, yo digo que sí, sí, pero lo voy a buscar entonces. A ver. Ok. ¿Alguien más se lo sabe? ¿Alguien más quiere recitarlo? Bueno, ok, continuamos. Em, a ver un momento. Prabhu, de repente alguien de los que esté ahí en la clase presencial. Eh, no. Ok. A ver, un segundito que se me ha ido la pantalla. Ya empezamos.
Ok, ya. Ok, continuamos, ¿no? Bueno. Bueno, continuamos. Otra sloka de las más importantes que nos vamos a encontrar siempre en el camino del Bhakti, en el Harikatha, ¿no? Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Sastrakaya, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhikaya, ¿no? O sea, es una de las slokas básicas que todo el mundo debería saber, ¿no? Esta sloka la vamos a poner para la semana que viene. Dice, todas las sastras dicen que tan solo por asociarse un momento con un sadhu, uno alcanza la perfección. Lava Matra. Y Lava Matra no es una parte de un segundo, no siquiera un segundo. Una parte de un segundo, ¿no? Lava Matra. Tan solo por asociarse un momentito con un sadhu, uno alcanza la perfección espiritual. Es decir, uno puede alcanzar a Krishna. Y no solo eso, eso lo dicen las sastras. Ahí tenemos cantidad de lugares, ¿no? En diferentes sastras donde se menciona la importancia de asociarse con un sadhu y del resultado. O sea, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Upanishads, Vedas, ¿no? Bueno, dice, esto es ya el Bhagavatam, ¿no? Dice, Swarga y Mukti no se pueden comparar un momento de compañía con un devoto puro de Krishna. ¿Qué decir de las bendiciones materiales que son para aquellos que están destinados a morir? Este es también otro de los versos famosos. Tú la llama la Venati, Naswargam, Napunarvavam, Bhagavasan, Sangasa, Matenaki, Putasisima. O sea, todas esas bendiciones materiales como Swarga, los planetas celestiales, una buena posición, un buen cargo, etcétera, o incluso la liberación que se considera un poco superior a cualquier cosa que puedan ofrecer los semidioses, siquiera se puede comparar un momento en compañía de un devoto puro de Cristo. ¿No? O sea, todas esas bendiciones materiales en realidad tienen una fecha de caducidad, ¿no? En el momento en el que acaba el cuerpo se termina todo, ¿no? Este cuerpo es material, todos vamos a morir, por lo tanto, tienen un tiempo limitado, ¿no? O sea, la bendición, lo que, o sea, el resultado de asociarse con un sadhu ya no solo atañe esta vida, sino vidas posteriores también. O sea, su influencia va más allá de la muerte, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, este es un verso, este verso me lo dio Madhusudan Maharaj, ¿no? Me hizo que me lo aprendiera. Dice, Durlavo Manusodeho Dhinamichanavangura Tatrati Durlavam Mane Vaikunta Priyadarsana. Entonces, el rey Nini que glorifica a los 9 yogendras, ¿no? Dice, Srimad Bhagavatam, dice, para las almas condicionadas, el cuerpo de ser humano es muy difícil de alcanzar. O sea, el otro día hacíamos una comparación, ¿no? De todas las jivas de este mundo. O sea, en realidad, seres humanos hay como 7 billones, ¿no? Como unos 7.000 millones de seres humanos somos, más o menos. Y comparábamos, ¿no? O sea, todos los árboles, animales, insectos, bacterias, peces, etcétera, ¿no? Comparados a esos 7 billones, o sea, no es nada. Es realmente algo muy, muy extraordinario alcanzar la forma de ser humano. O sea, la comparación es como de 99,9% a un 0,1. O sea, una cosa así, ¿no? Entonces, realmente es extraordinario alcanzar la forma de ser humano. O sea, no es algo fácil, ¿no? Aún así, aquellos que han alcanzado esta forma de ser humano raramente alcanzan la compañía de devotos puros, quienes son muy queridos al Señor de Bakí. Si ya es raro alcanzar la forma de ser humano, más raro aún es alcanzar la compañía de un devoto.
Por lo tanto, o sea, uno tiene que valorar bien la compañía de un devoto puro. A muchos, ¿no?, de nosotros nos ha llegado esa asociación, esa compañía, obviamente por su misericordia, por la gracia del maestro espiritual. Entonces, o sea, el no valorarlo, después de recibir todas las facilidades de un maestro espiritual, estar en Brindavan, llegar a las sastras, eh, los devotos, tener acceso a toda esa información, si después de un tiempo esa persona rechaza, abandona todo eso para irse a hacer su vida material, pues se puede entender que esa persona es bien desafortunada. Como dice, no, la eslogan Nirham Adhyam Sulavam Sudurlabham, después de haber obtenido un cuerpo que es fuerte, que puede cruzar el océano de la ignorancia, después de tener un maestro espiritual, de tener a las sastras, si esa persona no usa todas esas facilidades para alcanzar esa perfección espiritual, para alcanzar a Krishna, esa persona está cometiendo suicidio espiritual, ¿no? Esa persona se está suicidando a sí misma, ¿no? Entonces uno tiene que darle el valor correcto, ¿no?, a un sadhu y a todo lo que está relacionado con un sadhu. O sea, uno está buscando un diamante, uno encuentra un diamante bien grande, bien cristalino, bien refulgente. Y como uno no sabe valorarlo, como uno no tiene el conocimiento de saber valorarlo, pues lo que hace es copia y lo tira y sigue buscando plástico, ¿no? Esa es la situación de muchos, ¿no? Entonces no hagamos así, ¿no? O sea, hay que tratar de darle el valor correcto, ¿no? Ok, continuamos. Dice, esta es lo que también me la enseñó Maharaj, Madhusudana Maharaj. Dice, Tato Sangam Utsyatsas Saritabuddhinam Santa Eva Seachindanti Mano Vyesangamuti. Una persona inteligente, ese es el Bhagavatam también, no me acuerdo exactamente en qué canto, lo tengo que mirar, pero bueno. Dice, una persona inteligente debería abandonar toda la mala compañía y asociarse con sadhus, ¿no? O sea, Haribol. Uno debe buscar la compañía de los sadhus, ¿no? Dice, cuyas palabras cortan los apegos de la mente. Todos esos apegos materiales que tiene la mente, toda esa ilusión de la mente. O sea, el sadhu, con su conocimiento, con sus palabras, con su compañía, es capaz de cortar esos apegos que a nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de hacerlo. El sadhu tiene el poder de hacerlo. Cortar todos los apegos, todas las cadenas, ¿no?, que nos tienen atados a este mundo. Es el poder de asociarse con un sadhu, ¿no? Dice, esta es otra es loca famosa, ¿no? Brahmanda Vaidekona, Bhagavan Jiva, Krishna Prasade Pai Bhakti Latavit, ¿no? Dice, las jivas están rotando por todo el universo, todas las jivas. Una jiva que es afortunada recibe la gracia de Sri Guru o Sri Krishna y entonces obtiene la semilla del Bhakti. Como digo, o sea, está la gracia, la misericordia sin causa del maestro espiritual de Krishna, ¿no? Y si uno es afortunado, recibe esa gracia, y esa gracia se la da el nombre de Villa, ¿no? O sea, digamos, la semilla del Bhakti, ¿no? Que no es otra cosa que la inspiración a hacer Bhakti. O sea, ese Seva Vasana, esa inspiración a empezar a servir, ¿no? En el proceso, ¿no? O sea, hay muchos tipos de semillas en este mundo, ¿no? Nos encontramos las semillas de la política, las semillas yo qué sé, de la vida social, del karma, de la fama, de un montón de cosas, ¿no? Que también tienen su proceso y florecen, ¿no? Y todo, pero aquí estamos hablando de la semilla del Bhakti, y esa semilla solo la puede plantar el maestro espiritual
o Krishna mismo. La gracia de Krishna es alcanzar al maestro espiritual, obtener un maestro espiritual, esa es la gracia de Krishna. Así es como Krishna da su misericordia al servir a Krishna. No, Krishna dice, Ishvara Sarvabhavan y dice Arjunatista, tío. Arjuna, yo estoy en el corazón de cada entidad viviente dirigiendo sus movimientos, ¿no? Dice, Brahmana Targesakti, Are Jani Jani, Eveda Pura Neguna. Gaya Ivasuna, esta la cantan, este es un verso de la canción, la cantamos todos los días, ¿no? Vaisnava Bandhan. Dice, cada uno de los devotos de Mahaprabhu posee el poder de liberar al universo entero. Los Vedas y Puranas glorifican esta divina cualidad de los Vaisnavas. Un devoto puro tiene el poder, la facultad de liberar al universo entero. Eso no cabe duda, ¿no? Y hay muchos ejemplos, o sea, luego vamos a tocar ejemplos de esto. Y este es otro verso que todo el mundo debe saberse, o sea, esto es como quien no se lo sepa, hay que, o sea, hay castigo duro, ¿no? O sea, Vancha Kalpa Tarvaschakri Pasindu Bevacha Patitanam Pavaniyo Vaisnaviyo Namo Namah. O sea, supongo que todo el mundo sabe este verso, quien no lo sepa, que se aplique y se lo aprende, porque es bien importante, ¿no? Ofrezco pranam una y otra vez a los Vaisnavas, quienes son los salvadores de los caídos, quienes son como árboles de los deseos y son un océano de misericordia. Bueno, continuamos. Satam prasangam mama videsamido bhavanti hit karna rasa yanakata tajusan asu apavarga varmani sradarati bhakti anukramisati. Esto es Kapila Dev enseñando a su madre de Bhakti, enseñándole todo el servicio devocional. Dice, en la compañía de devotos puros, las discusiones sobre mis lilas y actos heroicos son como un tónico rejuvenecedor para el oído y el corazón. Cultivando esta asociación y escuchando muy rápido se queda libre de la senda de la vida material y gradualmente se desarrolla fe, apego y bhakti. Aquí, asociación con bhaktas, con devotos de Krishna, devotos puros, y escuchar, ¿no? Escuchar Shravanam, Kirtanam, Vismararam, escuchar sus lilas, ¿no? Ese tónico, ¿no? Rejuvenecedor, ¿no? Que, digamos, suaviza el corazón, ¿no? Llena el corazón de fe, de devoción, ¿no? Y rápidamente uno es capaz de abandonar todos los apegos, toda la vida material, y gradualmente, ¿no? Desarrollarse apego, bhakti, todo. Es decir, toda la escalera del bhakti, adosrada, datosa, usanga, todo, vayan kriya, anartha, nivriti, nista, ruchis, sakti, todos esos estadios del bhakti empiezan en el momento en el que uno se acerca a un sadhu. Es el resultado de estar con un sadhu, ¿no? El resultado finalmente de estar con un sadhu es que uno llega a los pies de Krishna, uno alcanza los pies de Krishna. Bueno, entonces, las 64 ramas del Bhakti, o sea, las escribió Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, y muy tácitamente, específicamente, está, digamos, diseccionando toda la práctica del Bhakti, ¿no? ¿Qué es que? O sea, es que Rupa Goswami de alguna manera es el científico del Bhakti, o sea, quien como te digo, ha dividido, ¿verdad? Diseccionado cada actividad, cada concepto, cada estadio, cada síntoma, y lo ha explicado. Lo ha dejado bien claro para que no quede ninguna duda en el practicante, ¿no? Ni el practicante ni en... O sea, que quede todo bien transparente y bien claro, que no haya lugar a la especulación. Por eso Rupa Goswami es tan importante en nuestra línea, ¿no? Ya no solo
las 64 partes del Bhakti y cosas, digamos, digamos, básicas, pero también todo el tema del ras, que ya en sí es complicado, todos esos sentimientos tan excelsos, tan elevados, ¿no? Como Rupa Goswami uno a uno los va describiendo todos. Entonces, bueno, vamos a tocar las 64 partes del Bhakti, vamos a ir uno a uno por todos y los vamos a ir describiendo y explicando, ¿no? O sea, en realidad, toda la base que Rupa Goswami usa para escribir todos sus libros, ¿no? Bhakti Rasamrita Sindhu, Vaisamrita, Vidagdhamada, Ujjvala Nilamani, etcétera, todos tienen la base del Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam o, por ejemplo, sí, o sea, las sastras o Puranas incluso, ¿no? Él, digamos, es el Maharaj lo describe como Sastra Nichor, como aquel que está ordeñando las sastras, o sea, Upanishads, Vedas, Puranas, etcétera, ¿no? Y está, digamos, sacando, digamos, la esencia, ¿no? Realmente la esencia, ¿no? Y lo está plasmando en sus libros. Es decir, o sea, de todos los Vedas, de todo el contenido que hay en los Vedas, o sea, el 80% es todo Karma Kanda. Es todo Karma Kanda. O sea, cómo obtener diferentes objetos materiales, planetas celestiales, posiciones, etcétera, ¿no? Un 15% solo tiene que ver con el guián, el conocimiento, y solo un 5% está relacionado con el Bhakti. O sea, toda esa información, ese conocimiento del Bhakti está difundida por Puranas, diferentes lugares. Entonces, lo que ha hecho Rupa Goswami es ese 5%, extraer todo ese 5% y plasmarlo en sus libros. No solo él, sino también sí, parte de todo eso son las 64 partes del Bhagavad. Entonces, Rupa Goswami también, por supuesto, los demás Goswami. Los Jiva Goswami también hizo una muy, muy buena extracción de todo ese conocimiento, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? Bueno, y aquí, digamos, empieza la práctica, empieza el bhakti, empieza el proceso, ¿no? Y la primera rama, o sea, el primer paso que hay que dar en el bhakti es tomar refugio de Siguro, ¿no? Y hay un eslogan, ¿no? Guru Padasraya, Guru Simran, ¿cómo es? Guru Padasraya Diksha, Guru Simran, Sad Dharma Siksha, Pricha Sadhu Marganugamana, ¿no? Entonces, tomar refugio de Siguro, aceptar un maestro espiritual es la primera rama, ¿no? El primer paso que hay que dar. Pero hay que entender también qué significa Guru. Guru significa heavy, o sea, firme, pesado, ¿no? Alguien quien es firme en su enseñanza, quien es firme en su práctica, ¿no? Alguien a quien no se le puede mover de su posición, ¿no? Alguien está completamente firme, así como Krishna dice, ¿no? En el Gita, de todo lo firme yo soy las Himalayas en este mundo, ¿no? Guru es así, Guru es como las Himalayas, nadie puede sacar al Guru del servicio devocional. O sea, sus servicios, su fe, su devoción está completamente fija en Bhagwan, en sus enseñanzas, en su comportamiento. Entonces hay 5 gurús, ¿no? Que es bueno conocerlos. Luego les voy a pasar la presentación y ya lo tienen ahí todo, ¿vale? O sea, primero Pad Pardesh Guru, que es aquella persona. O sea, ¿quién te trae a la conciencia de Krishna? Esa persona, ese amigo, quien sea, ¿no? ¿Quién te habla de Krishna? ¿Quién te da un libro? ¿Quién te explica un poco, ¿no? Sobre la filosofía, sobre el bhakti, ¿no? Esa persona que te da ese primer empujoncito, esa primera inspiración, ¿verdad? Puede ser un devoto normal, puede ser un canista dikari, quien sea, pero al ser esa primera persona que te dio ese empujoncito, que te puso la mano, te conectó tu mano con la sastra, con un maestro espiritual o con el bhakti, se le debe respetar, se le debe considerar también guru, ¿no? Pad Pardesh Guru se llama.
Luego tenemos Choito Guru, ¿no? Que Choito Guru es Paramatma, ¿no? Es Paramatma en el corazón de cada ente viviente, esa expansión de Krishna que vive en el corazón, que acompaña a la jiva en en todo su devenir, la creación material, es Paramatma. Dice Mahanta Guru. Mahanta Guru es otros gurús, digamos, en el nivel del maestro espiritual. Otros gurús pueden ser quizás hermanos espirituales del maestro espiritual o también, digamos, otros maestros que también están, digamos, en la misma misión que tu propio maestro espiritual. Diksha Guru, ¿no? Quien te da sambandha con Krishna a través de los mantras. Es decir, el Diksha Guru es ese guru que te da Diksha. Diksha significa iniciación, significa esa persona, ese maestro que te da esos mantras y en esos mantras están ya, o sea, todo ese conocimiento de la relación que existe con la Jiva y Krishna está ya en ese mantra. Esa persona que te da la iniciación, ¿no? Se llama Diksha Guru. Y luego está el Siksha Guru, que también es un instructor, puede estar perfectamente al nivel de tu maestro espiritual. Y también alimenta tu relación con Krishna, ¿no? Es decir, acorde al mood, al vibe que uno tiene, ya sea. Pero esto ya es un poco en el estado avanzado, ¿no? Cuando el sadhaka, el devoto ya está avanzado, lo que hace el Siksha Guru es alimentar esa relación. Ya esté una Sandasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, el Siksha Guru alimenta esa relación, o sea, ese mood, ese sentimiento para que florezca, ¿no? Lo que hace es hacer que surja ese sentimiento del corazón del sadhaka. Entonces, de todos estos gurús, el gurú más prominente es el Diksha Guru, ¿no? Porque es es el gurú iniciador y es quien te da, ¿no? Quien te da a través del mantra la religión que utilizar. Es decir, Diksha Guru solo hay uno, Siksha Gurus pueden haber varios, Mahanta Gurus pueden haber varios, ¿no? Pero si Diksha Guru es uno. Luego, bueno, luego podemos, bueno, son otro tema. ¿Qué pasa si el Diksha Guru se cae? Eso es otro tema, pero bueno, de momento general es así, ya otras cosas las tocamos luego. Siksha. Sí. Bueno, importante, ¿cuál es la cualificación de un gurú fidedigno, de un maestro espiritual fidedigno? O sea, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué cualidades tiene? Y este es otro de los versos bien importantes. Y Gurudev quería que todos sus discípulos supieran este verso. O sea, uno en realidad tiene que buscar a un gurú, pero un devoto puro, ¿no? Ese es un Uttamadhikari. Uno tiene que hacer el esfuerzo por irse a los pies de un Uttamadhikari. Entonces, Gurudev, ¿no? nos enseñó esta esloka muchas veces, ¿no? Y quería que todos se supieran muy bien esta esloka, ¿no? Dice, por lo tanto, una persona que seriamente desea alcanzar la perfección espiritual debe refugiarse en un gurú. O sea, el gurú es necesario. Estas son las cualificaciones de Sri Guru. Primera, ha realizado las conclusiones de las escrituras védicas, Sabda Brahma. O sea, es experto en las sastras, sabe perfectamente lo que dicen las sastras, sabe perfectamente abrir todos los nudos que hay en las sastras, sabe explicar las sastras perfectamente. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. O sea, Madhusudana Maharaj explica cada vez que Maharaj habla, que explica las sastras y muchas veces preguntas bien complicadas y las responde así con una facilidad, o sea, votando una, otra, o sea, que es verdaderamente impresionante, ¿no? Después de muchos años uno se queda asombrado, ¿no? Del manejo, de la comanda que tiene las escrituras. Es increíble. Increíble. De hecho, o sea, muchos sannyasis, muchos devotos de Vrindavan, cuando hay dudas así
sobre algún concepto, alguna idea que no pueden casar, no pueden reconciliar, vienen al Krishna Balana a preguntarle a Maharaj para que le resuelva las dudas. Eso ha pasado muchas veces. O sea, tiene que ser, tiene que ser experto, ¿no? Ese es un síntoma, ¿no? 2. Ha realizado a la suprema absoluta verdad, para Brahma. Sí, sí, Radha Krishna. O sea, ha realizado a Bhagavan, a Krishna, ¿no? Es decir, realizar a Krishna ya no significa solo Brahman y Paramana, sino Bhagavan mismo, Radha y Krishna. O sea, no se han quedado en esos conceptos parciales de Dios, como Paramatma o como Bhagavan, sino que han realizado Radha Krishna totalmente, o sea, la concepción de Dios totalmente. Y para quien la creación material no tiene ningún encanto. O sea, los síntomas de ese gurú no, el gurú no está para nada atraído a nada de este mundo, a los encantos así de este, ¿no? Así llamados encantos de este mundo, un gurú no tiene ninguna atracción, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que observar, ¿no? Antes de aceptar a un maestro espiritual, uno tiene que observar, ¿no? Que el gurú se comporte de la manera que las sastras explican, ¿no? Dice, hay otro verso, que es el siguiente verso de este, de Tasmad Gurum Parvayata, dice, uno debe saber que Gurudev es el supremo benefactor, amigo y venerable deidad. Es una directa personificación de Sri Hari. Uno siempre debe seguirle sin duplicidad y tomar instrucciones de él sobre el Bhagavad. Por hacer esto, Hari, Krishna, queda satisfecho y se da al discípulo. Simplemente por seguir las instrucciones de Sri Guru, Krishna se entrega al discípulo. Krishna, el devoto que sigue las instrucciones de Guru, el devoto que sigue las reglas del Bhakti, se hace atractivo a los ojos de Krishna, ¿no? O sea, hay que entender que Guru es el representante de Krishna en la tierra, ¿no? El Guru es como un puente, ¿no? Un puente que te lleva a Krishna. Él es quien tiene la llave, quien abre la puerta y quien pone tu cabeza y es de Krishna. Esa es la misión y el trabajo de un maestro espiritual. Un maestro espiritual no tiene otra cosa que hacer en este mundo. Dice, ¿no? Esta otra esloka famosa, ¿no? Acharya mam viyanyam navamanita karichit namarte abudya seta sarvadeva mayoguru. O Acharya mam viyanyam. Esto Krishna mismo dice, ¿no? En el Bhagavatam canto 11, ¿no? O sea, el Acharya no es diferente de mí. Navamanyata karichit. Uno no debe considerarlo ser una persona ordinaria. Namarte pues, no es ordinario. Namarte puede ser Sarvadeva Mayapur. Él tiene todos los saktis de los semidioses están en el maestro espiritual, ¿no? O sea, Guru no es como nosotros. Nosotros nos vemos afectados por Brahma, Parmada y Pralisa Karnapatava, ¿no? Es decir, o sea, tenemos sentidos imperfectos, cometemos errores, eh, tenemos la tendencia a engañar, estamos sujetos a la ilusión. O sea, estos 4 defectos nos descualifican de prácticamente de todo, ¿no? De establecer cualquier tipo de teoría, nada. O sea, todo es un error. Lo que podamos hacer nosotros es todo un error. Pero, claro, Gurudev no está afectado, no tiene estos errores, no tiene estas imperfecciones. Es decir, no, también hay un verso en la Bhagavatam que dice, o sea, Paramatma, ¿no? Aparece como Siguru. Ese mismo Choito Guru que hemos visto hace un momento, ese Choito Guru aparece
delante de nosotros en forma física como el maestro espiritual. No hay diferencia entre el maestro espiritual y Choito Guru. Acharya Mambhiyanyam, el maestro espiritual, no es diferente de mí. Esto es un concepto súper high, ¿no? O sea, esto solo lo entiende un devoto. Esto no lo puede entender nadie más, ¿no? Esto solo puede, o sea, el bhakti en realidad solo se entiende a través del bhakti, ¿no? Y el bhakti solo está en el corazón de los bhaktas. Esto es bien, o sea, entender que el maestro espiritual no es diferente de Krishna, ¿no? No es algo fácil, no es, o sea, hay que emplearse bien a fondo para entender esas locas, ¿no? Y eso solo es a través del bhakti. Bhakti amama Villanati, solo se entiende a través del bhakti, Krishna dice. Dice, vayam duiti abhinimestasya disat apetasya vipareyos miti tam mayata, ¿cómo es? Tam mayata, avaitam bhakti que ya sean guru de batatma. O sea, el miedo surge solo cuando la persona se absorbe en algo que no es Krishna, en Maya, ¿no? Por haber olvidado a Krishna, la persona se mal identifica con su cuerpo, con sus sentidos, ¿no? Por lo tanto, una persona que quiera, digamos, sobrepasar el miedo, debe refugiarse en un maestro espiritual. Vaite un guru de Batán, a quien debe tratar con mucho afecto y con mucho amor. ¿No? Dice Raghunath Goswami, dice, Guru Goste Kostala eso Suyanai Busurane Suamantra Sinamni Brajanava Yivadonda Samesado Damanhito Akuru Kuruam Ataram Ay Swanta Vratar Setuvita y Chedrita Pavane. Oh mente, ¿no? Raghunath Goswami está orando a la mente, oh mente, abandona tu ego, abandona tu orgullo, ¿no? Y desarrolla afecto por sí, Guru. Guru gosta eso por los Brajavasis, por los Vaisnavas, por los Brahmanas, por el Harinam, por los Diksha mantras, ¿no? Por Radha Krishna, por Vrindavan, ¿no? Esa es la actitud que uno debe tener cuando uno viene al Dham, ¿no? En realidad, esa es, esa es la relación que debe existir con el maestro espiritual, ¿no? Debe ser una relación de afecto. El afecto debe dominar esa relación, ¿no? ¿No? Como decía Mahaprabhu, ¿no? Cuando Raghunath Das Goswami, él ya estaba en Puri, y hay un momento que se acerca a Mahaprabhu y le pide que le dé instrucciones, ¿no? Entonces Mahaprabhu le dice, ¿no? Si quieres tomar instrucciones con fe y con amor, con fe y con afecto, ¿no? Mahaprabhu no le dice, ¿no? Entonces le da varias slokas, ¿no? Una de ellas, Gramya Katana Sunide, Gramya Vartana Kai, Valona Kai, Valona Pari. Uno no debería comer muy, digamos, muy buena comida, uno no debe escuchar habladuría mundana, no hablar cosa mundana y no vestir de una manera muy elegante, ¿no? Entonces, da varias más, pero una de ellas es esa, ¿no? Pero sobre todo aquí lo que a mí me impresionó fue, si quieres aceptar instrucciones con fe y con afecto, te puedo decir esto. En realidad así es como uno debe aceptar esas instrucciones de Sibul con fe y con afecto, ¿no? No como un robot, de aceptar instrucción, así, ¿no? Sí, no, tiene que, claro, bhakti, tiene que haber afecto ahí, ¿no? Así es como en realidad la instrucción se puede completar, puede ser exitosa, ¿no? El bhakti lo reconcilia todo. O sea, todos los obstáculos, todas las contradicciones, el bhakti es capaz de reconciliarlo todo, ¿no? El bhakti, muchas veces, ¿no? Maharaj habla, ¿no? Como el bhakti es como un río, ¿no? Sí que serpentea, ¿verdad? El bhakti no es recto, ¿no? Entonces el bhakti puede reconciliar todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces,
claro, hay que, o sea, entender las instrucciones de un maestro también, se necesita bhakti, porque si no, no se entienden tampoco, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando no se entienden, pues uno se hace muy estricto, se hace muy cabeza cuadrada, ¿no? No sabe cómo resolver las, los obstáculos o las contradicciones que puedan venir en el cumplimiento de esa instrucción, ¿no? Entonces uno se perturba, uno no. Pues, hace falta bhakti para entender y bhakti para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿no? Un momentito. Vemos, ¿no? Que hay un montón de ejemplos, ¿no? De cómo los devotos en las sastras, en la historia, se han rendido a Siguru y cómo esa rendición lo ha cambiado todo. Ha cambiado toda la vida del devoto. Hay un antes y un después muy prominente, ¿no? Cuando uno se rinde a Siguru, ¿no? Para eso, obviamente, hace falta sinceridad y humildad. Por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo que es muy claro, ¿no? O sea, Pariksit Maharaj y Sukadeva Goswami, ¿no? O sea, Pariksit Maharaj tenía solo 7 días de vida y él se rindió completamente a Sukadeva Goswami. Pariksit Maharaj era un rey, o sea, tenía sirvientes, tenía riqueza, lo tenía todo. Lo dejó todo, dejó su cargo, su posición, ¿no? Toda su, toda su posición de ser rey, de ser respetado, ¿no? Y con humildad y con sinceridad se rindió a Sukadeva Goswami, ¿no? Y Sukadeva Goswami entonces tenía 16 años. Era un jovencito de 16 años, ¿no? Entonces, o sea, el resultado de esa rendición fue que en 7 días, ¿no? O sea, en 7 días Sukadeva Goswami está hablando todo el Bhagavatam y fue suficiente para que Pariksit Maharaj alcanzara a Radha Krishna en 7 días. Entonces, el efecto de rendirse con sinceridad, con humildad al maestro espiritual. O sea, el ejemplo es perfecto, ¿no? O vemos como, por ejemplo, Narottam Das Thakur, también, ¿no? Como él, con su sinceridad, su humildad, ¿no? Se rindió totalmente a Lokanatha Goswami. Lokanatha Goswami hizo el voto de, de no aceptar discípulos. Él no quería ningún discípulo, ¿no? Y le dijo varias veces que no, que él no iniciaba, que no quería discípulos. Aún así, ya sí, Radharina Vihari ki ya. Les enseño a las deidades que las acaban de abrir. Ya, a ver si las pueden ver. ¿Se ve borroso? Ah, ya, bueno. Sí, se ve borroso. Haribol. Pues, están. Ya. Bueno, ahora mismo no me quiero poner a. Porque lo voy a. Sí, 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 sí. Ya, ya, sí. Bueno, como decía, ¿no? Narottam Das Thakur, eh, o sea, o sea, finalmente, o sea, es su determinación, ¿no? O sea, empieza a ver, a buscar de qué manera puede él agradar, servir, satisfacer a su maestro espiritual y finalmente encuentra ese seva de limpiar ese lugar donde Lokananda Thakur iba a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces todos los días él limpiaba esa especie de bosquecito, ¿no? Hasta que después de un año, finalmente, ¿no? Lokananda Goswami se da cuenta de que algo está pasando aquí, esto está siempre muy lindo, ¿qué pasa, no? Alguien está haciendo, él estaba siempre día y noche absorto en su vayan. Así un día finalmente se quedó a ver qué pasaba y vio como Narottam Das Thakur venía y recogía, ¿no? Lo limpiaba todo. Entonces le dice, ah, pues ¿qué haces aquí? O sea, no, te dije que no quería discípulos, tal y cual, ¿no? Entonces Narottam Das Thakur cae a los pies de Lokanatha Goswami, ¿no?
Y finalmente, bueno, pues su humildad y su sinceridad derriten el corazón de Lokananda Swami. Y finalmente Lokananda Swami le da iniciación. Le da iniciación y empieza a instruirle, ¿no? Y finalmente, bueno, sus instrucciones pues le llevaron a que Narottam Das Thakur con Shyamananda Prabhu y Srinivasa Acharya fueran a la parte este de India, todo lo que es Bengala, ¿cómo se llama? Esta zona, no están los, ¿cómo se llama? Bueno, varias zonas allí que a día de hoy son famosas por todas las enseñanzas que Narottam Das Thakur dejó, ¿no? O sea, él dejó un estilo de Mirdanga, él compuso muchos libros, muchas canciones, ¿no? Y toda esa área, específicamente toda esa área, está muy, eh, o sea, Narottam Das Thakur dejó huella, ¿no? Dejó Mitila es donde la área de Mitila es donde él dejó mucha de su huella, ¿no? Y a día de hoy también, o sea, hay muchos templos, ¿no? Se siguen cantando sus canciones, ¿no? Él escribió muchísimas canciones preciosas, ¿no? Goranga Bolite Jave, Siguru Sharana Padma, muchísimas, ¿no? Eh, Vemos como, por ejemplo, también, ¿no? O sea, por ejemplo, en la clase anterior, como Mahaprabhu y Sanatan Goswami, ¿no? Como Sanatan Goswami no quería que Mahaprabhu le abrazara porque tenía el cuerpo lleno de llagas, pero claro, un maestro espiritual nunca ve esos síntomas externos, ¿no? Él ve la humildad y la sinceridad, ¿no? Entonces Mahaprabhu veía eso, la humildad, la sinceridad de Sanatan Goswami, a él no le importaba eh, nada de lo exterior, ¿no? De hecho, Sanatan Goswami, Rupa Goswami y los Goswami se convirtieron en instrumentos, ¿no? de Mahaprabhu para establecer todo el movimiento del Bhakti. Por ejemplo, un ejemplo también prominente es Dhruva Maharaj, ¿no? Como, por ejemplo, Dhruva Maharaj, pese a que él tenía, digamos, ese deseo material, ¿no? de alcanzar un reino superior incluso al de Brahma, Brahma era su abuelo, vemos como al encontrarse con Narada Muni, ¿no? Al recibir ese mantra de Narada Muni, como la práctica y como finalmente esa iniciación, ese encuentro con el guru redirige todo, todo el deseo de Dhruva Maharaj, ¿no? Dhruva Maharaj finalmente, o sea, cuando él alcanza, digamos, su meta, ¿no? Y Vishnu le concede, digamos, ese planeta, ese Dhruva Loka, ¿no? Para que él viva 36.000 años, como, como él se da cuenta, ¿no? Que realmente él lo que está buscando son cristales rotos, ¿no? Que esos deseos materiales no son más que cristales rotos, que él realmente no quiere eso, sino él quiere, ¿no? Estar a los pies de Krishna, ¿no? A los pies de Vishnu. Entonces, como el maestro espiritual, digamos, redirige todos esos deseos que traemos nosotros. Nosotros cuando venimos al Bhakti, nos pasa eso. Nadie viene con deseos de servir a Krishna. Es imposible, nadie viene con ese deseo. Eso viene después de la iniciación, después de las instrucciones del maestro espiritual, uno empieza ¿no? a sentar el objetivo, ¿no? Pero eso ocurre solo después del maestro espiritual, ¿no? Y este ejemplo de Dhruva Maharaj es súper claro, ¿no? O sea, cómo el gurú evita todas las desviaciones del discípulo. Por eso es tan necesario, ¿no? El encuentro y la iniciación con el maestro espiritual. Por ejemplo, ¿no? La instrucción del maestro espiritual, ¿no? O sea, el ejemplo clarísimo, Bhaktisiddhanta Prabhupada y Srila Prabhupada, ¿no? Como el seguir la instrucción de Sri Guru tuvo un efecto mundial. Srila Prabhupada viene a Occidente, predica la conciencia de Krishna y es un resultado, un impacto mundial en todos, ¿no? O sea, cuántas vidas, ¿no? se han salvado, se han puesto, ¿no? al servicio de Krishna, ¿no?
tenía como creo 67 años cuando decide viajar sin nada a Estados Unidos. Mm. No importa la edad que tú tengas, igual la instrucción. No, o sea, Prabhupada recibió la instrucción de Bhaktisiddhanta Prabhupada 40 años antes de él venir a Occidente, ¿no? Pero, o sea, es decir, la instrucción y la fe del devoto es tal, o sea, la fe del devoto es tal que ya cualquier tipo de, ¿cómo te digo?, de situación, de obstáculos, de situación así bien contraria, ¿no? El devoto puede, digamos, superarlo. O sea, la fe, de hecho, es la fe. Un momentito, está acabando la batería. Es decir, en la instrucción del maestro espiritual está el poder, ¿no? De hacerlo. Un segundito. Ok. Vemos también, por ejemplo, como un ejemplo muy claro, ¿no? Krishna y Arjuna, ¿no? Como finalmente, o sea, Arjuna se rinde a Krishna, ¿no? Es decir, Arjuna asume su ignorancia, ¿no? Y la necesidad de recibir instrucciones, ¿no? Y bueno, o sea, ahí es cuando, o sea, en el momento en el que Arjuna se rinde es cuando Krishna empieza a instruir en toda la ciencia trascendental, ¿no? Del Atma, del karma, ¿no? Del bhakti, de todo, ¿no? Hasta que finalmente, o sea, todas esas dudas quedan disipadas y Arjuna, ¿no? Empieza a hacer su trabajo, su servicio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, finalmente, o sea, rendirse implica, ¿no? Reconocer la propia ignorancia, ¿no? Y estar dispuesto a seguir las instrucciones del maestro, ¿no? Incluso en momentos de dificultad, ¿no? En momentos de confusión, ¿no? ¿Qué cosa, o sea, por ejemplo, el ejemplo de Prabhupada, ¿no? O sea, hay algo más difícil, ¿no? Que estar en India sin dinero y seguir la orden de tu maestro, que era ponerte a predicar en países de habla inglesa en el año 67. O sea, hay algo más difícil que eso. O sea, ¿qué posibilidades hay? O sea, no hay medios económicos, no hay nada para hacerlo, o sea, ¿no? ¿Y cómo es que Prabhupada lo consigue, ¿no? O sea, esa fe en esa instrucción del Guru, ¿no? Hizo que todas las puertas se abrieran, que consiguiera un boleto para el barco, ¿no? Todo se fue abriendo, ¿no? Por eso en la instrucción del Guru siempre va el poder de realizar esa instrucción. Eso hay que saberlo también, ¿no? No, Prahlad Maharaj, ¿no? Es también otro ejemplo de cómo, digamos, la fe, ¿no? En el maestro espiritual hace a la persona tolerar y pasar todo tipo de situaciones bien dificultosas, difíciles, ¿no? O sea, Prahlad Maharaj fue torturado ¿no? O sea, fue lanzado desde una montaña, fue lanzado a los pies de los elefantes, a las serpientes, le dieron veneno, le metieron en el fuego. O sea, claro, su padre, Hiranyakasipu, lo quería matar, ¿no? Pero bueno, o sea, él bien, digamos, firme en su fe, ¿no? En las instrucciones de Narada Muni, ¿no? O sea, Narada Muni, el caso de Prahlad Maharaj es bien bueno, ¿no? Porque Prahlad Maharaj recibió todas esas instrucciones cuando él estaba en el vientre de su madre. O sea, durante años Narada Muni hablaba a su madre y él escuchaba y todas esas instrucciones y las estuvo recibiendo, ¿no? Entonces, toda esa fe en Krishna, en Vishnu, ¿no?
hizo que finalmente, ¿no? Toda esa fe en Vishnu hizo que finalmente Vishnu mismo, en la forma en Nrsimhadev, viniera a proteger a Prahlad Maharaj. O sea, que Vishnu mismo, él mismo, ¿no? Venga y le protegiese a él. Entonces, es como es un ejemplo muy extraordinario el de Prahlad Maharaj, ¿no? Y por eso él, en esa sloka decía, Kumara Chare Pragyo Dharmam Bhagavatamihadur Lavam Sanjamata Ati Adruam Artadam. Es una de las slokas que Prahlad Maharaj le dice a los niños, ¿no? Dice, Kumara Chare Pragyo, desde una edad temprana, uno debe emplearse en el bhakti, en el servicio devocional. Kumara Chare Dharmam Kumara Chare Dharmam Bhagavatamihadur Lavam Sanjamata Ati Adruvam Artadam. O sea, pues pues la forma de ser humano es precisamente para eso, para alcanzar a Cristo, ¿no? Entonces, él es también el ejemplo de cómo todas esas... un momento. Ok. Él es el ejemplo de cómo todas esas instrucciones a una edad temprana tienen un efecto muy importante en la persona, ¿no? Como todas esas instrucciones dejan unas samskaras, dejan unas huellas en el corazón que permiten que en la vida, a lo largo de la vida, eso se vaya solidificando bien, toda esa fe se vaya solidificando bien, y cuando uno es mayor, o sea, su fe es tan grande que tenga los obstáculos, digamos, la cosa más en contra, uno jamás deje el camino ni a Krishna, ni a Vishnu, ni nada, ¿no? Y Prahlad Maharaj en ese sentido es el ejemplo perfecto, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? También vemos cómo a ver un momentito. Yagai Madai, ¿no? No, perdón, Yagai Madai. Como, como Prabhupada, ¿no? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, como pese a él ser tan erudito, ser experto en sánscrito, en astrología, en matemáticas, ¿no? Como él acepta a Gorky Sordas Maharaj, ¿no? Independientemente de todo tu conocimiento, se necesita un guru, ¿no? Un guru que es experto en el bhakti, que tiene bhakti en el corazón y que te pueda llevar a los pies de Krishna, ¿no? Porque todo el conocimiento no te lleva a Krishna, ¿no? Entonces, como está también ejemplo, como aún siendo bien erudito, teniendo bien conocimiento, uno necesita un guru, ¿no? O sea, uno no debe digamos, quedar asombrado, ¿no? Por el saber, ¿no? Y finalmente, ¿no? O sea, Krishna mismo acepta un maestro espiritual, Sandipani Muni, Mahaprabhu acepta un maestro espiritual, Ishvara Puri. O sea, Dios mismo acepta un maestro espiritual. O sea, eso ya es como ya el ejemplo de los ejemplos. O sea, ya. Entonces, bueno, pues estos son, digamos, pruebas, ¿no? Pruebas, ejemplos de que en el pasado y en las sastras, ¿no? Hay tantos ejemplos de cómo los discípulos, ¿no? Han aceptado al maestro espiritual. Bueno, pues esa es el primer paso, ¿no? Aceptar un maestro espiritual, ¿no? Segundo paso, recibir iniciación e instrucciones, Diksha. Dice, Diksha es esa práctica espiritual que otorga conocimiento trascendental y destruye la ignorancia de raíz y por ende las actividades pecaminosas. Eso se llama Diksha. Esa práctica espiritual que otorga conocimiento trascendental y destruye la ignorancia, básicamente. Entonces bueno, podemos... a ver cómo están. ¿Están cansados? ¿Quieren que terminemos ya o seguimos 5 o 10 minutos más? Perfecto, bravo, seguimos. Podremos seguir, sí. Seguimos. Sí, sí.
Ok. Vale. Sí. Bueno, pues el Diksha en realidad es como, ¿no? Se da el ejemplo en las astras de ser un segundo nacimiento, ¿no? El primer nacimiento es seminal y el segundo nacimiento es a través del Diksha, ¿no? Se dice así como un metal normal, como el hierro o como el bronce, ¿no? A través de un proceso químico se pueden convertir en oro. La alquimia, ¿no? tenía procesos así. De la misma manera, un ser humano, aun siendo un Sudra, un Melecha, un Yavan, un Outcast, puede convertirse en un Brahmana a través del Diksha. Entonces, ese es un poco. El Hari Bhakti Vilas también lo menciona, ¿no? Uno se convierte en Duya, ¿no? Un Duya significa un Brahmana que ha vuelto a nacer, ¿no? Se considera un segundo nacimiento el recibir Diksha, ¿no? Y bueno, o sea, uno se convierte en un brahmana. Brahmana significa aquel que conoce las escrituras, aquel que conoce a Brahma, a Krishna. Obviamente estamos hablando de iniciación, o sea, el Diksha empieza en el momento de la iniciación. No es que uno tome Diksha, uno acepte el mantra y ya automáticamente se vuelve un brahmana, no. El proceso empieza a partir de ahí, por eso se llama iniciación. La iniciación de convertirse en un devoto, ¿no? En un brahmana, ¿no? Pero claro, un brahmana de los que habla Krishna en el Gita, el auténtico brahmana. Entonces decía, ¿no? Esto es, el Bhakti Rasamrita explicaba, ¿no? Que, o sea, el Diksha elimina la aversión a Krishna, o sea, esa aversión que tiene todo el mundo hacia Dios, ¿no? Vemos en Kali Yuga, todo el mundo es averso a Krishna, no hay armonía entre Krishna y la Jiva. Entonces el Diksha elimina esa aversión a Krishna y da esa inspiración a servir a Krishna, ¿no? Elimina la ignorancia, toda la tendencia a cometer actividades pecaminosas, etcétera, transgresiones, etcétera. Es decir, el Diksha lo que hace es, digamos, establecer tu relación con Krishna. ¿Y cuál es esa relación? ¿No? Jivera Swarupahaya, Krishnera Nityadasana. La Jiva es una eterna sirviente de Krishna. O sea, ahí está Sevya, por un lado, Sevya, que es Krishna, y está Sevak, que es el Bhakta, ¿no? Sevya y Sevak, ¿no? Esa es la relación, ¿no? ¿No? Y como decía antes, ¿no? O sea, esa relación ya en un estado avanzado, ¿no? Cuando ya uno está en Nista, en Ruchi, ¿no? Uno empieza a percibir su identidad espiritual, ¿no? Su staiva, su permanente sentimiento con Cristo, ¿no? Ya sea Dasya, Sakya, Vatsalya o Madhurya, ¿no? Bueno, también, o sea, hay un mantra importante, ¿no? Es lo que dice Sampradaya Vijnaya Mantras Tenis Falmatas. Sí, Brahma Rudras Nakapaisna Chitavana. Mantras que no sean recibidos en una de las cuatro Sampradayas, una de las cuatro Vaishnava Sampradayas, son mantras que no valen, son mantras inútiles, mantras que no te llevan a los pies de Krishna. Esto, este tema de las Sampradayas lo vamos a tocar en la clase siguiente para dejarlo bien claro, ¿no? Porque, claro, o sea, valga de redundancia, ¿no? O sea, Mahaprabhu mismo acepta la Brahma Sampradaya, ¿no? O sea, Mahaprabhu acepta la Brahma Sampradaya y sigue los preceptos de la Sampradaya. O sea que la Sampradaya es bien, bien importante. Bueno, continuamos. Bueno, de alguna manera, esta mañana en el Mangalarati me acordé de la canción de Sri Guru Charana Padma y se me ocurrió ponerla aquí en la presentación. O sea, porque es bien, bien bonita la canción y prácticamente todo el concepto del Diksha está en esa canción. O sea, es impresionante. O sea, no tenemos mucho tiempo, no, o sea, no puedo ir
verso por verso, pero ustedes en casa léanla y para que vean, ¿no? O sea, qué bonita que es, qué importante y cuánto conocimiento hay en esa canción, ¿no? Sí, Charana Pagman. Además, he puesto la foto que tengo yo de mi cancionero, que están los acordes, por si le quieren poner música, ¿no? Ahí los tienen también. Bueno, continuamos. Vale, y ahora ya tocamos así reglas, digamos, que se deben seguir cuando estamos en el templo, ¿no? Cómo debemos comportarnos con los objetos, etcétera, ¿no? Tratando los objetos devocionales. Dice, libros, cártalos, mala parafernalia de las deidades no deben ser puestos en el suelo o lugares contaminados. Deben ser respetados como adorable parafernalia. O sea, las cosas relacionadas con Thakura siempre requieren respeto y requieren un lugar limpio y un lugar preso limpio y seguro y bueno, ¿no? Que no se debe tocar con los pies ningún objeto sagrado o usar los pies para hacer algo que se pueda hacer con las manos. O sea, con los pies no se deben tocar libros, instrumentos, por ejemplo, a la hora de poner ¿cómo se llama? El asam para el prasad, ¿no? En vez de darle con el pie, pues si se puede hacer con la mano, se hace con la mano. Todo lo que se puede hacer con la mano, se hace con la mano, no se hace con el pie. Lo que es un poco un gesto de no respeto, ¿no? Si un objeto cae a los pies o uno toca sin querer con los pies, uno se debe excusar tocándolo con la cabeza. Por ejemplo, se cae un cártalo, lo pisas, ¿qué haces? Cártalo, que lo pones en la cabeza, ya. Dice, no se debe pasar por encima de libros, devotos, prasadas, flores ofrecidas a Krishna o ningún objeto sagrado. O sea, pasar por encima de estas cosas, caminar por encima de estas cosas, no se debe hacer. Por ejemplo, usted está sentado, usted tiene un bolso, por ejemplo, lo tiene delante, pero yo, por ejemplo, no sé si dentro de ese bolso usted tiene un libro, usted tiene algo importante. Entonces, yo, aunque no lo vea, pasar por encima sería una falta de respeto. Claro, uno tiene que dar una pequeña vueltita o si no con la mano, dar una indicación de que vas a pasar y ya la persona automáticamente coge las cosas. Pero pasar por encima de los objetos devocionales no está bien. No se debe usar, ¿no? Dice, objetos de la parafernalia tienen que estar siempre guardados en un sitio limpio y ser tratados con cuidado, no ser lanzados. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con Thakura, imagínense la parafernalia, o sea, el lanzarla, no. O sea, hay que darla con cuidado. Claro, son las cosas de Thakura, ¿no? Dice, malas, libros, tilak no debe entrar en el baño. O sea, siempre la mala fuera, ¿no? Los libros también fuera del baño. Fotos de Krishna, Gurudeva, etcétera, deben ser tratadas con respeto. Al dar reverencias, la mala no debe tocar el suelo. O sea, se deben dar reverencias con las dos manos y la mala, o bien te la puedes poner detrás del cuello o en un bolsillo, pero que no toque el suelo. La mala es la yapa. Si se toca el suelo con la mano o lugar contaminado, se debe lavar las manos antes de tocar parafernalia de las deidades. Si alguien está un poco haciendo servicio, tocar el suelo, lo que sea, siempre antes lavarse las manos. Hábitos. Dice, levantarse antes del Brahma Muhurta, hora y media antes de que salga el sol. O sea, un Muhurta son como 45 minutos. Dice, son dos Muhurtas, el Brahma Muhurta son dos Muhurtas. Dice, actividades. O sea, el hábito es ese, levantarse como mínimo una hora y media antes de que salga el sol. Y aquí Swami Maharaj decía, actividades espirituales hechas durante el Brahma Muhurta tienen un efecto superior a otros momentos del día. O sea, es el momento más sagrado, más auspicioso, más espiritual de todo el día. La paz que se encuentra en ese momento, la absorción que uno logra con la misma mente en el mantra, pues ¿no? En la meditación es superior a otros momentos del día. Por lo tanto, siempre es muy importante aprovechar ese momento del día. Pero solo es ese momento, no hay más. Solo pasa una vez cada 24 horas.
dice, después, o sea, después ya uno, o sea, uno se levanta, uno se ducha, ropa limpia después. Después de orinar, lavarse las manos siempre, uno después de ir al baño, siempre después se lava las manos, ya. La mano derecha se utiliza para comer, para cantar en la mala, para dar algo o recibir algo. O sea, siempre, ¿no? Ya, por ejemplo, eso en la India pasa mucho a la hora de pagar. Si a lo mejor tú vas a pagar con la mano izquierda, la gente no te lo acepta. Te lo dicen, o sea, saben que eres occidental, que no sabes. Y no, no, a la derecha. O incluso para recibir, y a lo mejor tú vas a recibir dinero o lo que sea, pones la mano izquierda, no te lo dan. Tienes que poner la derecha. Pues en el templo también se sigue esa regla, ¿no? O sea, la mano derecha es la que hace todas las cosas puras, todas las cosas importantes, ¿no? Servir prasad, por ejemplo, siempre se sirve con la derecha. ¿Cuántas veces no nos han castigado a los occidentales por servir con la mano izquierda? Por tocar no, la mano izquierda, cosa que no, la mano derecha, ¿no? Lavarse las manos antes de comer prasad y después lavarse la boca. O sea, este es otro hábito también, ¿no? Que hay que adoptar, que siempre después de comer uno debe lavarse la boca. Pues la boca, enjuagarse la boca, los dientes, todo, y la boca queda ya limpia. Ya. Y ya para terminar, eh, kirtan. Kirtan significa narrar, alabar, glorificar, ¿no? Y an es el acto de hacerlo, el acto de alabar, glorificar, narrar. Eso es lo que significa kirtan. Como darshan, ¿no? Darshan, dar significa ver y an es el acto de ver, darshan, kirtan. ¿Ok? Darshan, kirtan. Entonces, devotos ya en el Kirtan, ¿no? O sea, devotos senior tienen preferencia para liderar el Kirtan, devotos juniors deben esperar su turno. O sea, siempre se le debe dar preferencia a los devotos senior a la hora de cantar, ¿no? Y se deben cantar los Kirtan aprobados por nuestro Guru Parampara. Siempre, pues, claro, eso también es una manera de seguir el mood de nuestro Parampara. Es decir, no inventarse canciones, ¿no? O sea, bueno, dice Jayadwani. Debe ser recitado por devotos seniors. Después de los áratis o cuando se haga, siempre se le debe dar preferencia a un devoto senior. Hay melodías específicas que deben ser cantadas en diferentes partes del día, mañana, tarde. Esto habría que estudiarlo más a fondo, pero o sea, hay mediodías, perdón, hay melodías que son para la mañana, para el mediodía, para la tarde, para la noche, etcétera, ¿no? O sea, esto en el Hasta Kalila Lila, ¿no? Se divide el día en 8 partes, y en esas ocho partes, digamos, indican un mood de Radha y Krishna, un mood diferente en el que se le debe servir a Radha y Krishna acorde a ese mood, ¿no? Pues en ese mood también están las melodías, por eso hay diferentes melodías durante el día, ¿no? Dice, Nirvana y Karta los deben ajustar la velocidad acorde a quien lidera el Kirtan. O sea, en realidad en el Kirtan, quien lidera es el cantante. O sea, si el cantante va a un ritmo lento y que la Nirvana empieza a meter velocidad y los cártalos igual, pues ahí están rompiendo todo el mood. Eso no es correcto. Entonces, la mirdanga y los cártalos se deben adaptar a la voz, ¿no? Y de hecho, Madhusha Maharaj se queja cantidad de que nosotros no hacemos eso, ¿no? Y cuando él está cantando siempre vamos más rápido, o siempre estamos metiendo la pata en el que siempre. Una sensibilidad con el tiempo bien. ¿Eh? Tiene una sensibilidad con el Ah, tiempo también. sí, sí, nosotros somos como... Sí, no, la devota dice que Maharaj tiene una sensibilidad con el kirtan, es verdad. O sea, Vaishnava siempre tiene una sensibilidad muy grande con el kirtan. Y claro, nosotros somos como los búfalos, ¿no? Somos los búfalos. Y lo único que hacen es destrozar el kirtan, ¿no? Bueno, y ya así para terminar, o sea, mi profesor de Nirdanga me dijo, o sea, estos 4 elementos necesarios para un kirtan musical. Que o sea, cuando uno hace kirtan, uno tiene que ser consciente de estos 4 puntos, ¿no? Haribol, se baja el volumen, a ver.
¿Escuchan bien? Bueno, o sea, la melodía, es decir, el kirtan se compone de una melodía, se compone de un ritmo, si uno es arrítmico, uno tiene que practicar hasta que uno coge bien el ritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, Srinivasa Acharya, Narottam Das Thakur dejaron un montón de ritmos en la mirdanga, en los cártalos, para que apliquemos a los kirtan, ¿no? Hay todo un parampara de mirdanga, de estilos de tocar la mirdanga, ¿no? Y esos es nuestro grupo parampara, ¿no? O sea, entonces, aunque uno sea rítmico, uno si practica, uno puede aprender el ritmo, ¿no? En realidad, entrar en el kirtan, o sea, aprender estas cositas, el ritmo, aprender a tocar la mirdanga, los cártalos, te abren las puertas del kirtan, o sea, te abren las puertas a entrar a todo ese ras, todo ese conocimiento, todo ¿no? Esa gran cosa, ¿no? Que es el kirtan. Conocimiento de la letra, es decir, saber lo que estamos cantando. No vale solamente con cantar el hindi, el bengalí o el sánscrito, no entender ni papa de lo que decimos, no debe entenderlo, ¿no? Y va, ¿no? O sea, idealmente debe haber un sentimiento en el corazón, ¿no? Y cantar con un sentimiento, eso es lo más importante, pero bueno, eso viene ya con el tiempo, a medida que el corazón se va purificando, esos sentimientos van surgiendo, pero por lo menos uno debe entender lo que está cantando, uno debe saberlo, o sea, eso es importante, ¿ok? Bueno, pues hasta ahí en la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Muchas gracias por todo. Ok, Haribol, pues entonces lo dejamos ahí y ya pues la semana que viene continuamos. Ok, Vanchakalpatarvascha, Kripasinduvacha, Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnavibhyo, Namo Namo. Danda pranam a todos, Hare Krishna. Danda Y por pranam, favor, Prabhuji. Pranams, Hare Krishna. Dandavats pranams. Gracias. Dandavats pranams, Prabhu. Krishna.